Mm. Hola, pues buenas noches. Así que empezamos con un gloria agradeciendo al Señor y pidiéndole a la Virgen que nos ilumine hoy. En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, Bueno, en Como era un- en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. bueno, pues hoy es un momento muy esperado. Bienvenidos todos. Es el momento del Nicaragua, que básicamente es el momento de las apariciones de la Virgen, ¿no? Entonces, en todo este camino que nos hemos estado preparando, parece que es para este instante. Y pues nos da muchísimo gusto que Mayra nos pueda apoyar y nos pueda compartir con todo el equipo de hoy lo que son las apariciones del Nicaragua, ¿no? Pues Mayra Excelente. Cavazos Treviño, que es amiga nuestra, que tiene más de 35 años de experiencia en el área financiera. Ella estudió en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y también tiene maestría en el EGADE, y gran amiga nuestra y miembro de Tierra Florida. Entonces agradecemos a Mayres que se haya tomado el tiempo de organizar todo esto, también en medio de muchas complicaciones, pero aquí estamos y adelante, bienvenida y pues a darle. Gra- Muchas gracias, Clau, y somos un equipo el que estamos por presentar. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, a René, a Regina, a Memo, y el apoyo tuyo también, Clau, y con mucho gusto y gran alegría, pues a nuestra querida reina que nos lleva a Jesucristo, pues vamos a empezar en nombre de él. Muy bien. El Nican Mopogua es el testimonio más relevante sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El manuscrito original fue escrito a mediados del siglo XVI por Antonio Valeriano, un erudito indígena de Azcapotzalco, formado en el célebre colegio de Tlatelolco. Se trata de un relato en náhuatl basado en tradiciones orales. Tras su muerte, el manuscrito pasó a manos de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. En 1648, Carlos de Sigüenza y Góngora, erudito mexicano, heredó los escritos de Ixtlilxóchitl y corroboró que el Nican Mopogua era uno de ellos. En 1649, el bachiller Luis Lazo de la Vega publicó Cuey Tlamahuitzoltica, un libro que atribuía erróneamente la autoría del Nican Mopogua a él mismo, aunque en realidad era una versión fusionada con relatos de Ixtlilxóchitl. Esta fue la primera vez que el texto se imprimió y se difundió ampliamente. Después de Sigüenza, el destino del manuscrito original se volvió incierto. Solamente sabemos en su testamento dejó todos sus documentos a los jesuitas, por lo que seguramente el Nican Mopogua pasó a la biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. En el siglo XVIII, el investigador italiano Lorenzo Boturini, profundamente interesado en las antigüedades mexicanas y en todo lo relacionado con el culto de la Virgen de Guadalupe, intentó localizar el manuscrito sabiendo que Sigüenza lo había poseído. En un inventario de sus documentos entre 1736 y 1743 se registraron 3 cuadernos de a cuarto, uno de ellos probablemente el Nican Mopogua. Además, existen 2 traducciones al español del Nican Mopogua realizadas en el siglo XVIII por los nahuatlos José Julián Ramírez y Carlos de Tapia y Centeno, que confirman que el manuscrito, roto y maltratado, había sido custodiada en la Real Universidad de México. Estas traducciones fueron encargadas por el obispo de México, Francisco Antonio de Lorenzana, quien adquirió varios de los documentos de Boturini cuando este último fue despojado de su colección por las autoridades virreinales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Boturini y las traducciones al español realizados por José Julián Ramírez y Carlos de Tapia y Centeno, el manuscrito desapareció. Fue a finales del siglo XIX cuando el Nican Mopogua reapareció en la Biblioteca Pública de Nueva York.
como parte de la colección de José Fernando Ramírez, historiador mexicano. Es probable que el manuscrito haya sido sustraído de la Universidad de México y vendido a Ramírez. Aunque el documento es muy antiguo, un detalle peculiar, la repetición de un párrafo, sugiere que podría tratarse de una copia temprana del siglo XVI, realizada por un copista que cometió ese error. De cualquier manera, este manuscrito es un documento único, contemporáneo al original, si no es que lo es. El relato de Antonio Valeriano, la tradición poética náhuatl y el mensaje cristiano. El relato de Antonio Valeriano presenta la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, fusionando magistralmente elementos del pensamiento cristiano con los de la cosmovisión poética náhuatl. En particular, destaca el concepto flor y canto, que asocia el mensaje evangélico con la búsqueda existencial náhuatl, creando un puente simbólico entre ambas concepciones. El concepto flor y canto, profundamente arraigado en el pensamiento náhuatl, relaciona la figura de la Virgen directamente y sin ambigüedad con la noción del Dios único, es decir, distinta a la de las deidades mitológicas que los tlamatimime, sabios náhuatl, expresaban en sus reflexiones filosóficas y espirituales. De manera recurrente, el relato de Valeriano hace referencia a los cantos de aves y a las flores, dos símbolos de la naturaleza asociados con la belleza, la verdad y la verdad suprema. Anhelo de revelación de lo divino y destino de la existencia misma. ¿Dónde encontraré hermosas flores, hermosos cantos? ¿Jamás los produce aquí la primavera? Preguntaba con nostalgia el poeta Cuauhtémoc. Es así como el concepto flor y canto resuena en las mismas palabras de la Virgen. Un momento clave en el relato ocurre cuando Juan Diego, al narrar su encuentro con la Virgen ante el obispo Zumárraga, describe cómo fue enviado a la cumbre del Cerrito de Tepeyac, donde encontró variadas flores preciosas como las de Castilla. Este pasaje evoca la idea de Xochitlalpan, la tierra florida, término asociado con el lugar de la realización plena, el cumplimiento de los anhelos del corazón, la tierra donde las flores jamás se marchitan. Juan Diego, cuando recoge las flores en el Tepeyac y las pone en su tilma, se vincula con ese espacio desde tiempos inmemorables evocado, imaginado y anhelado, pero jamás conocido. La Virgen de Guadalupe, al tomar y devolver las flores a Juan Diego y mandarlas como señal para el obispo, establece una conexión profunda y bella entre el mensaje cristiano, la simbología indígena y ella misma. En este acto, la Virgen no solo reconoce la belleza y verdad de las flores, sino que las asocia con la belleza y la verdad contenidas en el mensaje cristiano que ella misma encarna. Ella es elegida por Dios para establecer esta comunión. En este sentido, la Virgen de Guadalupe se presenta como un símbolo de perfecta unidad y reconciliación, donde la verdad de la fe cristiana se manifiesta plenamente en una forma que los pueblos indígenas pueden entender y abrazar con claridad. Por otro lado, el lenguaje de la Virgen hacia Juan Diego refleja una dulzura y cortesía que se alinean con las normas culturales indígenas. La Virgen se dirige a él con palabras llenas de afecto. Hijo mío, el más pequeño, Juanito, mientras que Juan Diego la llama señora mía, noble señora, mi muchachita. Este trato refleja una relación de respeto mutuo, caracterizada por la humildad y la conciencia de la pequeñez humana ante la inmensidad de la gracia de Dios. Esta relación de por sí es una manifestación de la humildad que caracteriza
el rol de la Virgen en la tradición cristiana, que se presenta a sí misma como la esclava del Señor, una imagen de entrega absoluta a la voluntad divina. El protagonista de la historia, por supuesto, es el Dios único y creador que ha querido revelarse. En el relato aparece con los nombres con los que los poetas náhuatl se dirigían a él: Ipal Nemohuan, dador de la vida; Intloque Nahuaque, el señor de la cercanía y la intimidad; aquel por el que se vive, entre otros. La Virgen, en consonancia con este pensamiento, se expresa en estos mismos términos para presentarse y presentarlo. En sus palabras: soy yo, la en todo siempre doncella Santa María, su madrecita de él, Dios verdadero, dador de la vida, enfatizando que ella es la madre de ese mismo Dios. Por último, el relato resalta la figura de la Virgen como madre universal, que no solo es madre de los indígenas, sino de toda la humanidad. Ella se presenta como madre tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres. Así, la Virgen de Guadalupe emerge como un símbolo de unidad, no solo para el pueblo mexicano o indígena, sino para toda la humanidad. Su mensaje es de comunión, donde las diferencias culturales, espirituales o del tipo que fueren se encuentran, se armonizan bajo la luz de un amor maternal que trasciende barreras. El Nican Mopohua no solo transmite la historia de un encuentro milagroso entre Juan Diego y la Virgen, sino que, a través de un lenguaje rico en símbolos y referencias culturales, establece un puente entre la fe cristiana y la religiosidad náhuatl. La Virgen de Guadalupe, al reconocer la verdad de los elementos de la cosmovisión indígena, transmite un mensaje de unidad, de belleza y de verdad que va más allá de los límites de una religión o una cultura específica. Su misma presencia es una invitación a todos los pueblos a unirse en el reconocimiento de un solo Dios creador y a ver en ella a la madre común de todos los seres humanos. Bien, es el preámbulo. Comenzamos directamente ya con el Nican Mopohua. El texto a continuación es la versión castellana realizada por Primo Feliciano de Velázquez al Nican Mopohua de Luis Lasso de la Vega, de 1649. Sin duda, se trata de la traducción más difundida y está dividida, según su autor, en el título y apariciones de la Virgen a San Juan Diego. En diciembre de 1531, es decir, 10 años después de tomar la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz entre los pueblos. Así como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. Primera aparición, sábado 9 de diciembre, en la madrugada. Un pobre indio de nombre Juan Diego, natural de Cuautitlán, un sábado, muy de madrugada, venía en pos del culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaban canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte les respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del coyoltolol y del ciniscán y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí: Sueño. no te, Me levanto de dormir
¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo de donde procedía el precioso canto celestial, y así cesó repentinamente y se hizo el silencio. Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde le llamaban. No se sobresaltó un punto. Al contrario, muy contento fue subiendo al cerrillo a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Llegando a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que se posaba su planta flechado por los resplandores. Semejaba una ajorca piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que ahí se suelen dar parecían de esmeralda, su follaje finas turquesas y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Se inclinó delante de ella y se oyó su palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió: Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlatilolco a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad y le dijo: Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. primera aparición. Ay, no, perdón, sigues. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio, defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que a mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí, en el llano, me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo te recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Al punto se inclinó delante de ella y le dijo: Señora mía, ya va a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti, yo, tu humilde siervo. Luego bajó para ir a hacer su mandado y salió a la calzada que viene en línea recta a México. Habiendo entrado en la ciudad sin dilación, se fue en derecho al palacio del obispo, que era el prelado que muy poco antes había venido y se llamaba don Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco. Apenas llegó, trató de verle, rogó a sus criados que fueran a anunciarle y pasado buen rato vinieron a llamarle, que había mandado el señor obispo que entrara. Luego que entró, se inclinó y arrodilló delante de él. Enseguida le dio el recado de la Señora del Cielo y también le dijo cuánto admiró, vio y oyó. Y después de oír toda su plática y su recado, pareció no darle crédito y le respondió: Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Lo veré muy desde el principio y lo pensaré en la voluntad y deseo
con que has venido. Él salió y se vino triste, porque de ninguna manera se realizó su mensaje. Segunda aparición. Sábado 9 de diciembre, aproximadamente a las 5 de la tarde. En el mismo día se volvió, se vino derecho a la cumbre del cerrillo y acertó con la señora del cielo, que le estaba guardando, allí mismo donde la vio la vez primera. Al verla, se postró delante de ella y le dijo: Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato, aunque con dificultad entré a donde es asiento, el asiento del prelado. Le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, te oiré más despacio, veré muy desde el principio el deseo y voluntad con que has venido. Comprendí perfectamente, en la manera como me respondió, que piensa que es quizás una invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo, y que acaso no es de orden tuya, por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Próximo. "Au". Le respondió la Santísima Virgen: Ay. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Respondió Juan Diego: Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad, pero acaso no seré oído con agrado. O si fuere oído, quizás no se me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje con lo que responde el prelado. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora. Descansa entre tanto. Luego se fue él a descansar a su casa. Al día siguiente, domingo muy de madrugada, salió de su casa y se vino derecho a Tlatilolco a instruirse de las cosas divinas y estar presente en la cuenta para para ver enseguida al prelado. Casi a las 10 se presentó después de que oyó misa y se hizo la cuenta y se dispersó el gentío. Al punto se fue Juan Diego al palacio del señor obispo. Apenas llegó, hizo todo empeño por verlo. Otra vez con mucha dificultad le vio, se arrodilló a sus pies, se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo, que ojalá que creyera su mensaje y la voluntad de la Inmaculada de erigirle su templo donde manifestó que lo quería. El señor obispo, para hacerse orarse, le preguntó muchas cosas, dónde la vio y cómo era, y él refirió todo perfectamente al señor obispo. Mas aunque explicó con precisión la figura de ella y cuánto había visto y admirado, que en todo se descubra ser ella la siempre Virgen Santísima Madre del Salvador nuestro Señor Jesucristo,
Sin embargo, no le dio crédito y dijo que no solamente por su plática y solicitud se hablaba de hacer lo que pedía, que además era muy necesaria alguna señal para que se le pudiera creer que le enviaba la misma señora del cielo. Así que lo oyó, Juan Diego dijo al obispo: Señor, mira cuál ha de ser la señal que pides, que luego iré a pedírsela a la señora de lo que me envía acá. Viendo el obispo que ratificaba todo sin dudar ni retractar, le despidió. Mandó inmediatamente a unas personas de su casa en quienes podía confiar que le vinieran siguiendo y vigilando mucho a donde iba y a quien veía y hablaba. Así se hizo. Juan Diego se vino derecho y caminó por la calzada. Los que venían tras él, donde pasa la barranca, cerca del puente Tepeyac, perdieron. Y aunque más buscaron por todas partes, en ninguna le vieron. Así es que regresaron, no solamente porque se fastidiaron, también porque les estorbó su intento y les dio enojo. Eso fue informar al señor obispo inclinándole a que no le creyera. Le dijeron que no más le engañaba, que no más forjaba lo que venía a decir, que únicamente soñaba lo que decía y pedía. Y en suma discurrieron que si otra vez volvía, le habían de coger y castigar con dureza, que nunca más mintiera y engañara. Tercera aparición. Domingo 10 de diciembre como a las 3 de la tarde. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía el señor obispo, la que oída por la señora le dijo: Bien está, hijo mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá. Y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí aguardo. Al día siguiente, el lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando llegó a su casa, un tío que tenía llamado Juan Bernardino le había dado la enfermedad y estaba muy grave. Primero fue a llamar a un médico y le auxilió, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Por la noche le rogó su tío que de madrugada saliera y viniera a Tlatilolco a llamar a un sacerdote, que fuera a confesarle y disponerle, porque está cierto de que era tiempo de morir y que ya no se levantaría ni sanaría. El martes, muy de madrugada, se vino Juan Diego de su casa a Tlatilolco a llamar al sacerdote, y cuando venía llegando al camino que sale junto a la ladera del Cerrillo del Tepeyac, hacia el poniente, por donde tenía costumbre de pasar, dijo: Si me voy derecho, no sea que me vaya a ver la señora y en todo caso me detenga para que lleve la señal al prelado, según me previno. Que primero nuestra aflicción nos deje y primero llame yo deprisa al sacerdote. El pobre de mi tío lo está ciertamente aguardando. Luego dio vuelta al cerro, subió por entre él y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a México y que no le detuviera la señora del cielo. Cuarta aparición. Martes 12 de diciembre, muy de madrugada. Pensó que por donde dio vuelta no podía verle la que está mirando bien a todas partes. La vio bajar de la cumbre del cerrillo y que estuvo mirando hacia donde antes él la veía. Salió a su encuentro a un lado del cerro y le dijo: ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? Se apenó él un poco, o tuvo vergüenza o se asustó. Juan Diego se inclinó delante de ella y le saludó diciendo: Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? Voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi tío. Le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor, que vaya a confesarle y disponerle, porque desde que nacimos venimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Pero si voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje.
Señora, señora y niña mía, perdóname, tenme por ahora paciencia, no te engaño. Hija mía, la más pequeña, mañana vendré a toda prisa. Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima Virgen. Oye y te he entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asuste y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura no estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más qué más has menester? No te apenes ni te inquietes otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás segura de que ya sanó. Y Seguro. entonces sanó su tío según después se supo. Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo, se consoló mucho, quedó contento. Le rogó que cuanto antes le despachara a ver al señor obispo y llevarle alguna señal y prueba a fin de que le creyera. La Señora del Cielo le ordenó luego que subiera a la cumbre del cerrillo donde antes la veía. Le dijo: Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores, córtalas, júntalas y recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia. Al punto subió Juan Diego al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas variadas, exquisitas rosas de Castilla antes del tiempo en que se dan, porque a la sazón se encrudecía el hielo. Estaban muy fragantes y llenas de rocío de la noche, que semejaba perlas preciosas. Luego empezó a cortarlas, las juntó y las echó en su regazo. La cumbre del cerrillo no era lugar en que se dieran ningunas flores, porque tenía muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Y si se solían dar hierbecillas, entonces era el mes de diciembre, en que todo lo come y echa a perder el hielo. Bajó inmediatamente y trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar, la que, así como las vio, las cogió en su mano y otra vez se las echó en el regazo diciéndole: Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo. Dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrillo que fueras a cortar flores, y todo lo que viste y admiraste, para que puedas inducir al prelado a que dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. Después que la Señora del Cielo le dio su consejo, se puso en camino por la calzada que viene derecho a México, ya contento y seguro de salir bien, trayendo con mucho cuidado lo que portaba en su regazo, no fuera que algo se le soltara de las manos, y gozándose en la fragancia de las variadas hermosas flores. Al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado. Le rogó le dijeran que deseaba verle, pero ninguno de ellos quiso, haciendo como que no le oían, sea porque era muy temprano, sea porque ya le conocían, que solo los molestaba, porque les era importuno, y además ya les había informado a sus compañeros que le perdieron de vista cuando habían ido en su seguimiento. Largo rato estuvo esperando. Ya que vieron que hacía mucho que estaba allí de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si acaso era llamado, y que al parecer traía algo que portaba en su regazo, se acercaron a él para ver lo que traía y satisfacerse. Viendo Juan Diego que no les podía ocultar lo que traía y que por eso le habían de molestar, empujar o aporrear, descubrió un poco que eran flores,
y al ver que todas eran diferentes rosas de Castilla y que no era entonces el tiempo en que se daban, se asombraron muchísimo de ello. Lo mismo de que estuvieran muy frescas, tan abiertas, tan fragantes y tan preciosas. Quisieron coger y sacarle algunas, pero no tuvieron suerte las 3 veces que se atrevieron a tomarlas. No tuvieron suerte, porque cuando iban a cogerlas ya no veían verdaderas flores, sino que les parecían pintadas o labradas o cosidas en la manta. Fueron luego a decirle al obispo lo que habían visto y que pretendía verle el indito que tantas veces había venido, el cual hacía mucho que por eso guardaba queriéndole verle. Cayó al oír el señor obispo en la cuenta de que aquello era la prueba para que se certificara y cumpliera lo que solicitaba el indito. Enseguida mandó que entrara a verle. Luego que entró, se humilló delante de él, así como antes lo hiciera, y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado, y también su mensaje. Dijo: Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la Señora del Cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme, que, que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de tu voluntad. Concedió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrito, donde antes yo la viera, a que fuese a cortar varias rosas de Castilla. Después me fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo para que te las trajera a ti y en persona te las diera. Aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar en que se den flores, porque solo hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites, no por eso dudé. Cuando fui llegado a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso. Allí estaban ya perfectas todas las diversas flores, preciosas, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas, de modo que las fui a cortar. Ella me dijo, ella me dijo por qué te las había de entregar. Y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides y cumpla su voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Helas aquí, recíbelas. Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores, y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban se arrodillaron. Mucho la admiraron, se levantaron a verla, se entristecieron y acongojaron, mostrando que la contemplaron con el corazón y el pensamiento. El señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad y su mandato. Cuando se puso en pie, desató del cuello de Juan Diego, del que estaba atada la manta en que se dibujó, y apareció la señora del cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en su oratorio. Un día más permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aún le detuvo. Al día siguiente le dijo: Ea, a mostrar dónde es voluntad de la Señora del Cielo que le erija su templo. Inmediatamente se convidó a todos para hacerlo. No bien Juan Diego señaló dónde había mandado la Señora del Cielo que se levantara su templo. Pidió licencia de irse. Quería ahora ir a su casa a ver a su tío Juan Bernardino, el cual estaba grave, cuando le dejó y vino a Tlatilolco a llamar un sacerdote que fuera a confesarle y disponerle, y la Señora del Cielo que ya había sanado.
y le dijo a la señora del cielo que ya había sanado. Pero no le dejaron ir solo, sino que le acompañaran a su casa. Al llegar, vieron a su tío que estaba muy contento y que nada le dolía. Se asombró mucho de que llegara acompañado y muy honrado su sobrino, a quien preguntó la causa de que así lo hicieran y que le honraran mucho. Le respondió su sobrino que, cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, se le apareció en el Tepeyac la señora del cielo, la que, diciéndole que no se afligiera, que ya su tío estaba bueno, con que mucho se consoló, le despachó a México a ver al obispo para que le edificara una casa en el Tepeyac. Quinta aparición, martes 12 de diciembre. Manifestó su tío ser cierto que entonces le sanó y que la vio del mismo modo en que se aparecía a su sobrino, sabiendo por ella que se le había enviado a México a ver al obispo. También entonces le dijo la señora que cuando él fuera a ver al obispo, le revelara lo que vio y de qué manera milagrosa le había sanado, y que bien la nombraría, así como bien había de nombrarse su bendita imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Trajeron luego a Juan Bernardino a presencia del señor obispo, a que viniera a informarle y a atestiguar delante de él. A entre ambos, a él y a su sobrino, los hospedó el obispo en su casa algunos días, hasta que se erigió el templo de la reina del Tepeyac, donde la vio Juan Diego. El señor obispo trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada Señora del Cielo. La sacó del oratorio de su palacio donde estaba, para que toda la gente viera y admirara su bendita imagen. La ciudad entera se conmovió. Venía a ver y admirar su devota imagen y hacerle oración. Mucho le maravillaba que se hubiese aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen. Este es el Nican Mopogua y pues vamos a hacer abierto estas preguntas para que quien quisiera contestar tenga la libertad de hacerlo. ¿Cuáles son las virtudes que observamos en San Juan Diego? ¿Hay más preguntas, Mayris, o es la única nada más para ver? No, si puedo, son varias. Ah, Esa es no, una. mejor sí, porque como tenemos poco tiempo. Ajá. Digo, adelante si las tienes preparadas bien, si las quieres decir y ya para que pues ahora sí que los que Bueno, se conectaron, pues nos compartan también. yo ahí, bueno, se ve que hay obediencia de Juan Diego, respeto mutuo, mucha humildad, fe. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje de Santa María de Guadalupe y su poder transformador? Está muy buena. Puedes decir todas las preguntas juntas de una vez y ya las juntamos para dejar un espacio y escuchar a los demás. Ok, es un mensaje cristiano el de la Virgen, cómo se manifiesta el cristianismo en el mismo. Pero espérame, perdón, pero puedes decir nada más las preguntas y a lo mejor así la gente Sin al final responderlas, Mayra. sin responderlas. Sí, la estoy leyendo nada más. O sea, la siguiente es un mensaje cristiano el de la Virgen. Otra pregunta, ¿cómo se manifiesta el cristianismo en el mismo? ¿Cómo explicar este acercamiento entre la religión prehispánica y la cristiana? ¿Quién es el Dios que la envía por embajadora? ¿Qué características vemos de Dios en las palabras de la guadalupana? Y ya. Buenísimas, pues adelante. O sea, tenemos tiempo por si alguien quiere compartir. Lo que podemos hacer si quieren para que participemos todos es si hacemos como una ronda rápida de en una palabra o en una frase con qué nos quedamos del Nican-Mopogua, qué sentimiento nos da o qué percepción o qué emoción
nos da el escuchar el Nican Pogo. Si quieren, hacemos como un paso general y ya se queda algún minuto y alguien quiere decir algo más específicamente, pues adelante. ¿No puedo? Sí, Sí, adelante. Bueno, a mí la verdad que me emociona muchísimo cada vez que oigo esto, ¿no? Y lo vuelvo a decir y disculpen que repita, pero es que es una realidad en mi vida, ¿no? Yo siempre pues creía que era muy bonito el cuento de la Virgen de Guadalupe y que estaba muy bonito para forjar una nación, ¿no? Y sin embargo, cuando empecé con Claudia en esto de estudiar lo de la Virgen de Guadalupe y fui leyendo y precisamente este pasaje, el de hoy, ¿no? De Juan Diego, cómo se presenta, cómo, qué bárbaro, qué, para mí es muy emotivo, la verdad, muy, muy emotivo, siempre me llena de alegría, ¿no? De fe, cierta tristeza, cómo pude no creerlo, ¿no? O sea... Y bueno, una cosa muy, muy grande que agradezco a Claudia, a René y a todos los del grupo, todos ustedes que siguen con esto, porque verdaderamente es algo muy grande. Si en ese momento fue muy grande, en este momento sigue siendo igualito que hace tantos años, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Es la belleza que sigue aconteciendo hoy, ¿no? Jorge, te veo ya preparado. Adelante. Perdón, ya, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, yo me, sí, siempre que leo el Nican Mapogua hay cosas nuevas que descubrir, ¿no? Eh, la, pero últimamente ya tiene algún tiempo, pero digamos, eh, mm, lo que más me ha sorprendido es que eh, nosotros tenemos que leer el Nican Mopogua en una traducción y hay diferentes traducciones, todas digamos, buenas, ¿no? Cada una tiene su claves o su mérito, ¿no? Y esto, bueno, platicando con el padre Pedro, él comentaba algo así, dice, eh, necesariamente tiene que haber muchas traducciones y no solamente, digamos, traducciones técnicas, ¿no? Sino, este es un mensaje que su, su sentido es que tiene que llegar al corazón de cada uno y cada uno tiene que escuchar, por decirlo así, ¿no? Lo que la Virgen, esos diálogos con la Virgen, porque es un mensaje para cada uno, ¿no? No para cada uno en lo privado, algo que se lleva, sino con la conciencia, digamos, de Juan Diego, que eh, mm, él se reconocía, digamos, dentro de un pueblo con las necesidades de alguien que vive una historia, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cosa que más me ha sorprendido es que eh, al tener que traducir, ¿no? Necesariamente, ¿no? También hemos perdido mucho de ¿cómo puedo decir? De la belleza de las palabras que usa la Virgen, de la manera como, como Juan Diego le responde, porque el náhuatl es una lengua, pues, primero muy dulce, ¿no? Pero también sumamente imaginativa, ¿no? El lenguaje está más construido con imágenes, ¿no? Imágenes que se van juntando para hacer una palabra. Y entonces, bueno, en ese sentido, siguiendo un poco digamos, ese hecho, ¿no? De cómo, cómo hablaron, por decirlo así,
la Virgen y Juan Diego, ¿no? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer. O sea, no solamente lo que yo recibo, ¿no? Al leer esta, sino eh, qué se decían, con qué palabras se referían, sobre todo esas palabras como llenas de ternura, ¿no? Eh, digamos, parece una curiosidad intelectual, pero creo que no lo es, pues que para entender eh, el mensaje, lo que la Virgen viene a pedir, eh, el modo como la Virgen anuncia a su hijo, ¿no? Eh, digamos, eh, tien- tiene mucho que ver, digamos, con ese modo de dirigirse, ¿no? Como hay un método nuevo en la relación de, de la Virgen, en, en la, en la presencia misma de Juan Diego como un enviado, ¿no? Eh, n- n- Juan Diego no es solamente el que recibe, obviamente recibe un mensaje de la Virgen, pero también es enviado, ¿no? Y parece chocante, ¿no? Pero es enviado a evangelizar al obispo, es decir, a pedirle, ¿no? Algo que, que pide la Virgen y el obispo se comporta, digamos, razonablemente, ¿no? No va a ser una campaña para construir nada mientras no esté seguro que este no sea un loco, ¿no? Pero, dentro de toda esa dinámica, pues, eh, las dos cosas. Hay un método nuevo de evangelización, ¿no? Que se desprende de la fuerza, digamos, dominadora, la fase terrible de la conquista, ¿no? Para adquirir ese lenguaje de ternura, ¿no? Eh, Se ve en la lectura que acabamos de escuchar, también el rigor con el que la Virgen reclama a Juan Diego, ¿no? Pero aún dentro de esa dureza muy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que eh, nos muestra eh, cómo, cómo el camino de Juan Diego en esta relación también se vive como una conversión, una conversión del corazón, una certeza que va creciendo, ¿no? Con en la relación con la Virgen. Gracias, Jorge. Nayel. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Bueno, nada más comentar que me ha parecido una joya escuchar nuevamente este texto. Em, Conforme pasa el tiempo, uno va siendo más consciente de que es un verdadero tesoro, no solamente contar con el documento, sino poder identificar que la fe que tenía Juan Diego, pues fue primordial para que todo lo demás aconteciera. Cosa que en la actualidad yo veo muy difícil, no nada más solo por mi persona, sino me doy cuenta también en los jóvenes, yo que trabajo en una institución educativa, que de repente escuchar eh, expresarse de los papás, ¿no? Es que ellos tienen sus creencias, dice, ¿no? Y este tipo de cuestiones y puedo identificar que Juan Diego tenía una gran fe y pues eso fue algo muy valioso para que todo lo demás pudiera acontecer. Gracias. Gracias, Nayeli. ¿Alguien más? A mí lo que me sorprendió, Claudia, es, digo, el texto es precioso, pero la humildad de Juan Diego que nos enseña a todos a ser dóciles, ¿no? Y a seguir, porque aunque él ya tenía un problema con su tío, él regresa. Qué atractivo habrá visto en la Virgen, en esa señora,
que él regresa, porque es algo que no lo hace cualquiera. Entonces, la docilidad, la humildad, yo sé que en ese entonces, pues el indígena estaba muy cabizbajo, ¿no? Y aquí él, así todo, él regresa a pesar de que tenía esa angustia y cómo se asegura, o sea, cómo le cree que sí su tío va a estar bien, ¿no? Eso es fe, eso es una certeza en que ella era algo fuera de lo común, era algo que lo llamaba, ¿no? Y esa testarudez de ir con el obispo cuando ya lo habían bateado 1000 veces, wow, esa testarudez creo que la debemos de tener todos, en nuestra fe. Gracias, Regina. ¿Alguien más? ¿Yo puedo opinar? Bueno, para mí, o sea, cada vez que, al igual que decía Jorge, o sea, cada vez que mm, vuelvo a leer este texto y, y a la luz del trabajo que hemos hecho, que para mí ha sido un descubrimiento muy, muy grande, eh, me sorprende de muchas cosas. Primero, o sea, una cosa que ya le he dicho, que la vuelvo a repetir, que los pueblos nahuas, los pueblos establecidos en el Valle de México, expresaban dos modalidades religiosas, por llamarlos así, ¿no? Una religiosidad muy afianzada que promovían los aztecas, que era el culto a las deidades, era un montón pues de imágenes de deidades, de rituales, etcétera, ¿no? Y por otro lado, una expresividad religiosa muy bonita, ¿no? Que es la que se llama flor y canto. Flor y canto es, o sea, flor y canto, el simbolismo de flor y canto es la verdad suprema, como ya se decía al inicio, es la manifestación de Dios, es, digamos, lo que tiene que ver, es el lenguaje o la comunicación con el Dios único. No estamos hablando con ninguna deidad, con el Dios único, con el Dios verdadero, como lo repite tantas veces, como se presenta a la Virgen y como lo repite con los términos que usaban quiénes eran los encargados de fomentar y de mantener esta forma de religiosidad que eran los poetas, ¿no? Si uno va a leer los poemas de Netzahualcóyotl, pues no pueden, o sea, flor y canto no puede no estar dirigido al Dios único. O sea, no existe flor y canto para hablar de otra cosa, ¿no? Flor y canto es un diálogo con el Dios único y verdadero. O sea, esto este es un elemento esencial. Entonces, el Nican Mopohua está escrito en esa modalidad. O sea, no, no hay posibilidad de pensar que está hablando de alguna descripción mitológica, etcétera. No, 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 es clarísimo el lenguaje. O sea, la Virgen está hablando en esos términos, ¿no? Y esto es muy relevante porque hay digamos, eh, comúnmente, ¿no? Se repite en todos lados, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe es como el, el- 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 el antecedente de la Virgen de Guadalupe es una deidad llamada la Tonantzin, ¿no? Que era una de tantas deidades que formaban parte del panteón ritual y mitológico, ¿no? No es así, o sea, mm, ellos identifican perfectamente qué es una deidad y qué no es una deidad. Entonces, cuando la Virgen se presenta, se presenta en los términos de que ella es la madre del dador de la vida, ¿no? No es, porque comúnmente, o sea, dice, bueno, como existía esta deidad, entonces, pues las culturas que existían adoptaron esta deidad y lo usaron a su favor, pues para continuar con su antigua religiosidad, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues también los que son a favor de, bueno, la usaron los frailes, la usaron los evangelizadores, al valerse de esa deidad para introducirlos al cristianismo. Ninguna de las dos es, en mi opinión,
tiene sustento alguno, ¿no? Había una clara diferencia entre lo que eran la expresión ritual y la que era la poética. Entonces, es muy significativo que la Virgen habla en este lenguaje. O sea, por supuesto que se le aparece a Juan Diego, un cristiano ya, o sea, ya era convertido en un cristiano. Pero yo supongo, ¿no? Sin temor a que pueda equivocarme, que si se le hubiera aparecido, ¿no? A cualquier persona sencilla, ¿no? Sobre todo de la ciudad de Texcoco, a donde pertenecía Juan Diego. Texcoco tenía como principal expresión religiosa la poética, muy distinta a la de los aztecas, ¿no? Cualquiera, pero yo pienso más, si se le hubiera parecido a Netzahualcóyotl, hubiera entendido perfectamente de qué estaba hablando la Virgen, aunque no hubiera escuchado jamás hablar de Jesucristo, aunque no tuviera ningún antecedente de que Dios se había hecho hombre, ¿no? Es esta, eh, lo que me sorprende es que la Virgen está respondiendo a un anhelo persistente, al deseo profundo de conocer al dador de la vida. Si uno va a buscar los temas de las poesías, es este anhelo, o sea, lo que los mantuvo por mucho tiempo en esta espera así, pues muy firme. Entonces, para mí esto me sorprende mucho, o sea, eh, la Virgen de Guadalupe mm, no solo entiende digamos, la sensibilidad religiosa, que es algo que también se dice, ¿no? Que entiende la sensibilidad religiosa, la expresividad religiosa, el modo de... No, o sea, va más allá. O sea, la Virgen de Guadalupe expresa, manifiesta, es la embajadora eh, que anuncia la nueva noticia. Entonces, entiendo toda la magnitud que tiene el término acontecimiento guadalupano. O sea, porque, poco lo que decía Jorge, esto que se narra en este relato es eso, o sea, es el método cristiano de la encarnación. ¿Ya? Gracias. Bueno, pues Importantísimo, René, discúlpame que me meta así, qué bárbaros. De verdad que es una reflexión muy profunda, ¿eh? Te agradezco. Por cierto que hay un video que está corriendo de alguna senadora o alguna política mexicana de parte del PAN, donde dicen que no nos pueden quitar a nuestra Tonaltzin, que es Guadalupe. Entonces, pues dice uno, bueno. Bueno, pues gracias por su compañía y gracias un aplauso para el equipo presentador. Muchísimas Mayra, gracias. Regina, René, Memo, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues hacemos un gloria, ¿no? Sí, Sí, Hacemos a la Virgen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los por siglos de los siglos. Amén. Amén. Ven, Santo Espíritus. Ven y per María. Voy a pausar la grabación.